Diciembre. Felipe, buenos días, ¿cómo le va? Bien, mejor que al país, le aseguro. Imagínese que interrumpí anoche la celebración de la novena de aguinaldos para ver la locución del señor presidente. Por supuesto, es nuestro trabajo un poquito larga, ¿no? 1 hora 5 minutos la locución del presidente Petro. No, yo sí no interrumpí nada, yo la vi esta mañana, a la madrugada, como... No, porque es que seguramente si la veo anoche, no duermo. No duermo. ¿Sabe qué? Entonces preferí verla hoy ya con mi cafecito entre pecho y espalda, tranquilito, y viendo ahí toda la cantidad de mentiras y incoherencias que dijo, como siempre. Pues hay algo que no entiendo, Felipe. El presidente Petro saca unas cifras destacando un crecimiento económico, pero al mismo tiempo dice que necesitamos una emergencia económica. Eso no lo entiendo. Explíqueme usted. No, es que hay cómo una en una misma locución mete usted dos conceptos opuestos. No, es que en la locución de anoche hay como siempre, una cantidad de imprecisiones y mentiras, por no decir pues otra cosa. La verdad es que por un lado se vanagloria de que la economía va divinamente. Lo que no dice es que va divinamente por otros factores externos al gobierno, como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, que están llenando pues al país de dólares, por un lado. Y por el otro, pues habla de la emergencia económica. Y fíjese usted lo curioso, que habla de la deuda que dejó el gobierno de Duque, pero en el gráfico se ve cómo en el gobierno de Duque esa deuda no tenía los niveles que tiene hoy. Toda una incoherencia. Pero bueno, no nos amarguemos este 24, porque ¿qué hacemos? Sí, varias cosas. Hubiera sido deseable un mensaje de unidad, un mensaje de Navidad tranquilo para los colombianos, pero profundiza el mensaje de clase, Héctor, porque termina hablando contra los ricos, porque termina hablando contra las Cortes, porque termina hablando contra el Congreso, y Héctor, porque también termina haciendo política. Y cuando él dice que va una constituyente, Felipe, y que por eso los colombianos tienen que elegir el próximo Congreso que sea afín a una constituyente, pues también termina participando indebidamente en política. Zonas desmilitarizadas para reunirse con los amigos del Clan de Aragua, que acaba de ser declarado... Del Clan del Golfo. Del Clan del Golfo, perdón, que acaba de ser declarado, ¿no?, como... grupo terrorista internacional por los Estados Unidos. No, perfecto, todo coherente, todo perfecto. 6:26 minutos, Héctor, me llama mucho la atención. Pues no me llama mucho la atención porque estamos acostumbrados, pero el hombre, también el presidente participando en política, que él va con la constituyente en el próximo Congreso y que por eso los colombianos tienen que votar por sus listas al Congreso. Como dicen ahora, Ricardo, Petro siendo Petro, digamos, no dejó de ser un momento lo que ha venido siendo, y todo el tono y el contenido del discurso es más o menos un resumen de lo que ha venido, de lo que hizo durante todo este 2025, que es efectivamente tener un discurso polarizante, digamos, divisor de clases fundamentalmente, pero no solo de clases, un discurso de confrontación institucional también, y eso que usted destaca, Ricardo, del abuso por parte del presidente de la República de intervenir en el proceso electoral, que él decidió hacerlo en forma pues muy abierta. Otros presidentes lo hacían por los laditos, hablaban, daban consejos, hacían algún guiño, pero el presidente pues es jefe de campaña de un sector político, y claro que eso pues es una noticia muy negativa, porque lo que necesitamos es un presidente de todos los colombianos. Y pues bueno, una discusión que seguramente podemos tener más adelante sobre las justificaciones que dio para la declaratoria de emergencia económica, que como ya lo he dicho, creo que es una usurpación de funciones del Congreso de la República muy reprochable. Hablando también sobre la emergencia económica, defendiendo los nuevos impuestos que empiezan a crearse muy seguramente a partir de este miércoles 24 de diciembre. Caterina Ávila. Ricardo, buenos días. En su tradicional alocución de Navidad, el presidente Gustavo Petro se dirigió durante 58 minutos a los colombianos para presentar un balance de su gobierno en materia de educación, salud y economía. En su intervención, el mandatario defendió la declaratoria de emergencia económica, asegurando que su administración no tiene margen para modificar el presupuesto general de la nación y que la situación fiscal del país puede leerse como un hecho sobreviniente tras el hundimiento de la tributaria.
Este gobierno ya recortó el gasto al máximo. Lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer. No es posible. La Constitución ordena que el gasto social crezca, no que se recorte. La Constitución colombiana ordena que se paga de prioridad la deuda, tampoco podemos recortar. En seguridad podríamos, pero ustedes saben qué pasaría si echamos soldados y policías. Y solo queda una posibilidad, que es recortar la inversión pública. Por eso lo sano económicamente es aumentar impuestos. En medio de la defensa del decreto de emergencia, Petro anunció que presentarán ante el Congreso un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y arremetió en contra del Poder Judicial. La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Es 3.6 y vamos, porque ya vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha. Bien, y así que vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo Congreso. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo en la Asamblea Constituyente. Aunque se esperaba que el presidente revelara el porcentaje del incremento del salario mínimo para 2026, evitó dar una cifra concreta. Sin embargo, explicó los criterios que incluirá el decreto. El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas, que hemos discutido un poco el tema. La jurisprudencia, sentencia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, esto es que suba, al menos como la inflación. No lo hizo Duque, estuvo por debajo. Salario vital. Ese concepto lo metemos en el decreto. En su mensaje, el mandatario mencionó a sus dos exministros vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, defendiendo las actividades irregulares que ambos habrían realizado para lograr apoyos a las reformas del gobierno en el legislativo a través de contratos en la entidad. Y un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco, porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. Que no se robaron un peso. No los están juzgando por eso, ojo, sino porque dicen que estaban tramitando proyectos de congresistas en el gobierno y yo frené todos esos proyectos. Unos venían del gobierno de Duque, no de nosotros, y otros de la Comisión Interparlamentaria. Simplemente nunca estuve de acuerdo y se acabaron y no los entregó Ricardo Bonilla a la UNGRD. Cabe mencionar que la Corte Constitucional descartó citar a sesiones de sala plena extraordinaria para revisar el decreto de emergencia económica, pues lo harán una vez termine la vacancia judicial el 13 de enero. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, eso último que dice el presidente, con profundo respeto debo decirlo, no es cierto. Ricardo Bonilla sí le entregó 3 contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo a 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria, en Cotorra, en Saravena y en otro municipio del departamento de Bolívar. Lo que pasa es que no alcanzaron a desembolsar los recursos porque se cruzó el escándalo de un señor llamado Olmedo López y por eso frenaron toda la contratación. Pero todo el proceso se hizo con la orientación del Ministerio de Hacienda, con la orientación del Gobierno Nacional. Héctor, discutíamos ayer, volviendo al tema de la emergencia económica, sobre si la Corte Constitucional podía o no reunirse en plena vacancia judicial para por lo menos hacer el reparto del expediente para que comenzara ya a correr el tiempo para definir una eventual suspensión y definir pronto si se cae o no la reforma, la emergencia, perdóneme, y finalmente la Corte decidió que no. Y le tengo detalles, sí. Hay 2 puntos que tal vez no están en el comunicado, ya nos va a contar Sergio. Por un lado, que en 2005 habían estado en un escenario similar. El entonces presidente Álvaro Uribe había decretado una emergencia, un estado de excepción, y la Corte no se reunió para estudiarlo, en vacancia judicial quiero decir. Y segundo, que veían inocuo el hecho de que se decretara, que se repartiera ayer el expediente, o esta semana el expediente en vacancia judicial, porque si bien los magistrados podían estar trabajando eventualmente, Héctor, los demás integrantes de la rama no. Entonces, en Secretaría, por ejemplo, no había quien sustanciara o quien notificara. Entonces dijeron, pues hombre, por 2 semanas esperémonos un poquito y en 2 semanas sí comenzamos el estudio de fondo del expediente. Es más o menos lo que decidió ayer la Corte en una sesión informal.
Sí, así es, Ricardo, y pues bueno, yo creo que la Corte fue prudente y bueno, en medio de semejantes tensiones institucionales, la prudencia de los funcionarios pues también es plausible. Yo creía que había justificaciones, digamos, para eventualmente iniciar el proceso ayer mismo, pero pues evidentemente surgieron esas dos cosas que usted menciona, Ricardo, que me parece razonable. Y esto que yo estoy diciendo fue el mismo proceso que tuvieron varios magistrados de la Corte que llegaron con la idea de que se iniciara el proceso inmediatamente, pero visto ese, no digamos precedente, pero sí antecedente del año 2009, no es del 2005, Ricardo, sino del 2009, que efectivamente el presidente Uribe, yo no lo recordaba, el presidente Uribe en el año 2009, el 23 de diciembre del año 2009, decretó una emergencia económica. E incluso de alguna manera por razones parecidas, al menos en alguna parte, a las que lo hace el presidente Petro, que es desfinanciación del sistema de salud. Y el presidente Uribe justificó esa declaratoria de emergencia de esa manera. La Corte después la tumbó. La Corte se demoró 4 meses tumbándola, Ricardo, para que tengamos en cuenta, digamos, para las cuentas que hay que hacer sobre cómo va a ser este trámite. La Corte lo tumbó en el mes de abril del año 2010, pero ahí tengamos en cuenta un antecedente, y ahí sí un precedente, Ricardo, es que defirió los efectos de la sentencia durante un año, es decir, le permitió al gobierno que los decretos que había dictado en ese momento con base en esa emergencia estuvieran vigentes durante el año 2010. Ese antecedente y ese precedente que pues fueron puestos en la mesa ayer en la discusión pesó mucho, está mencionado en el comunicado, porque la Corte es muy respetuosa, digamos, de sus decisiones anteriores, de sus precedentes judiciales, y eso la llevó a decir, bueno, no nos precipitemos, esperemos que sea el 13 de enero. Sí. 16 años después, entre esa sala de la Corte Constitucional en el gobierno Uribe, que decretó una emergencia económica el 23 de diciembre, y lo que está pasando hoy, tal vez hay una diferencia, en ese momento no existía, pero hoy ya la Corte eventualmente podría acudir a una medida cautelar como una suspensión provisional que está sobre la mesa cuando considera que la promulgación y la expedición de una norma puede ser abiertamente inconstitucional. Pero la otra gran diferencia, Ricardo, a mi modo de ver, es que pues aquí media una decisión del Congreso de la República. En ese momento no es que el gobierno hubiera presentado al Congreso un proyecto y el Congreso lo hubiese negado y el presidente hubiera decidido entonces declarar la emergencia. No, había lo que se llama un problema estructural, digamos, que era la desfinanciación del sistema de salud, y eso fue lo que invocó el gobierno de entonces, y la Corte le dijo que no lo podía hacer. Pero aquí sí me parece que hay un elemento adicional muy importante y muy grave, que es que quien tiene la competencia para tomar la decisión de decretar los impuestos dijo que no, y por eso yo no he dudado en calificar la decisión del presidente Petro como una usurpación de funciones. 6:37